Muy bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanado Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y que les habla Raúl Medina. Iniciamos una nueva conversación esta semana que se titula La fe del pacto. Bueno, todo el trimestre hemos estado conversando acerca de esta relación linda que el Señor quiere tener con sus hijos. Y esa relación se ha denominado una promesa de pacto. Y el pacto siempre ha sido el mismo, pero en este momento incluimos una palabra que es muy chiquitita, sí, vamos a decir, Juan, ¿no es cierto? Fe. Uh-huh. Y cuando uno le preguntan ¿y qué es lo que es fe?, recurre a algunos textos clásicos, pero para recordarnos y para interiorizarnos en lo que es fe, uno va a tener que leer un poquito algunos textos, como por ejemplo Gálatas 3:11, que dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Este fue un himno de batalla, especialmente para los reformadores, ¿no? Estamos hablando de siglo XVI, comienzo del siglo XVI, y esta frase, el justo por la fe vivirá, que es, digamos, una cita que hace el apóstol Pablo, muy en su costumbre, de un texto del Antiguo Testamento, del libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Pero como tú decías, el Señor ha establecido estos pactos, renovado los pactos, que contiene inalterable no solamente su gracia, sino también su voluntad, su ley. Y lo ha hecho el Señor y lo ha renovado varias veces con el hombre, porque no desea que nosotros experimentemos ese sentido de soledad. Al estar separados de Dios, los hombres experimentamos un sentido de soledad cósmica. Parece que estuviéramos solos, ¿ya? Así que Dios en su gracia extiende su mirada ante nosotros y nos dio una promesa desde Génesis 3, que vendría el libertador, vendría el Mesías, ¿ya? Y en ese contexto están dados los pactos. Entonces, cuando se habla de promesa, la promesa es la venida de nuestro Señor a morir por nosotros en el Calvario. Pero tú ves que, bueno, el otro día me hablaba una señora que decía que había vendido una propiedad de palabra. Sí, aquí en Chile o en Australia, en otros países, existía eso. Pero se ha complicado tanto el asunto de quebrantar una promesa y que ahora hay que tener notarios, conservadores, una serie de papeles, ¿no? Lo que antes se hacía de palabra. Así que esto ilustra que, digamos, la promesa de Dios también ha sido afectada. Es necesario tener fe, no solamente en la promesa, sino en el que promete, en Dios. Y allí entramos en un terreno resbaladizo para muchos en la humanidad, ¿no? Algunas preguntas que se hacen acá es por qué la salvación debe ser un regalo. Y habíamos conversado sobre esto en relación a que muchas veces queremos hacer algo, es imposible que sea un regalo. Y lo otro, ¿por qué solo alguien igual a Dios podría otorgarnos o rescatar el alma? Estoy pensando que Pablo en Romanos también hace una alusión a este mismo texto. Allí en Romanos capítulo 1, Pablo vuelve a mencionar especialmente el versículo 17, la misma idea, diciendo: porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y él hace alusión más, él por la fe vivirá. Este teólogo que tú hablas tanto, ¿quién no habla del teólogo que hace tanta recurrencia al Antiguo Testamento para basar sus escritos? Entonces uno se encuentra con que en realidad cómo lo rechazaron, teniendo tanta evidencia basada en los escritos del Antiguo Testamento, que era la base del cristianismo o del pueblo judío. Vamos a ver ahora reflexiones del Calvario. ¿Qué es el Calvario cuando usted le dice, mire, Cristo murió en el Calvario? ¿Qué te recuerda a ti? ¿Qué te viene a la mente? ¿Un lugar? ¿Un sitio?
cruz. Bueno, lo que los sentidos podían captar por la descripción breve que hace el Evangelio, porque el Evangelio nos da muchos detalles con respecto al Calvario en términos de cómo fue el procedimiento para dar muerte al Señor. Sencillamente dice, y allí lo crucificaron. Eso dice el Mateo, ¿no? Pero uno se entera a través de los documentos históricos que son bastante detallados, lo cruel, lo terrible que era morir crucificado, ¿no? Era un procedimiento ideado anticipadamente para hacer sufrir a la persona antes que muriera. Entonces, eso es lo que primero aparece, pero la verdad que la cruz, aunque parece un símbolo de derrota, de sangre, de barbarie, es también símbolo de victoria. Es aquí como en el judo, que se aprovecha la fuerza del oponente para derrotarlo. Entonces, aquí aparentemente hay una derrota, pero la verdad que en los cielos se estaba escribiendo la más grande victoria, la victoria de Dios sobre el pecado, sobre el mal. Y eso es lo que nos debe importar y eso es lo que vamos a destacar, ¿no es cierto? Fíjate que Pablo, hablándole a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 14, él dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Tú dices que evoca la cruz, bueno, evoca el amor de Dios, en primer lugar, que está dispuesto a hacer lo que hizo por una raza humana rebelde, pecadora, ¿no? Aquí entonces hay una cuestión, ¿no? ¿Amor a la teología o mayor desarrollo de la teología del amor? Que es lo que necesitamos, ¿no? Quizás las dos, pero lo último es crucial, ¿no? La Biblia tiene una teología del amor de Dios que comienza desde los albores de la humanidad, cuando se nos ofrece, se nos anuncia que el Mesías vendrá. Ahora, ¿cómo uno puede gloriarse en la cruz de Cristo? Algunas afirman de que la cruz fue el elemento, pero debería gloriarme en el Cristo que estuvo crucificado. ¿Cómo podemos de alguna manera balancear estos dos temas? Porque algunos dicen la cruz es extraordinario, pero ¿y Cristo? Sí. Bueno, gloriarnos significa hablar bien de algo. ¿Cómo podemos hablar bien de la cruz? Solamente cuando tú tienes un sentido profundo de tu pecaminosidad, de que has estado separado de Dios en esta soledad cósmica. Allí solamente puedes entender qué significó para el cielo bajar a este mundo oscuro y morir de muerte de cruz. Es amor, gratitud, lo que el Señor espera de nosotros cuando nos muestra su cruz, ¿no? Quizás una reflexión personal nos llevaría a decir: mira, esa cruz y ese madero donde Cristo estuvo fue por mi culpa, por mi pecado, y eso nos llevaría a una reflexión acerca de ese momento tan sublime. Agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones.